Lucas, por favor, capítulo 10, versículo 38. Hoy vamos a terminar el capítulo 10, increíble, ¿no? Pero así es, Lucas capítulo 10, y al estar buscando Lucas 10 en sus Biblias, un recordatorio que Lucas es el evangelio que habla a nosotros que no somos de fondo judío. Es decir, que somos gentiles. Y por eso es tan importante entender lo que Lucas dice para entender quién es Jesús para nosotros que no venimos de un fondo judío. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 38, una historia corta, muy conocida. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, fíjate, y María ha escogido la buena parte. Que lo principal sea lo principal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo principal? Esta es la pregunta. Esta buena parte, ¿cuál es? ¿Qué es lo que María ha escogido? ¿Qué es lo que le falta a Marta? Esa es la pregunta que queremos contestar esta noche. Después de haber considerado la parábola del buen samaritano desde 5 perspectivas, ¿sería la buena parte eso de amar al prójimo? ¿Cuál sería la buena parte? Cuando alguien llega aquí a Graceway por primera vez, se dan cuenta de varias cosas. Primero, ven que es una iglesia internacional muy diversa. Si pasan un tiempo acá, se dan cuenta que aquí tomamos muy en serio enseñar la Biblia. Y con más tiempo luego se dan cuenta que aquí tomamos muy en serio eso de hacer discípulos. Y no solo eso, sino que tomamos muy en serio eso de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. De esto se trata nuestra iglesia. Y decimos de vez en cuando que somos una iglesia aprendiendo a amar bien, amar a Dios, amar al prójimo. Pero ¿cuál es esa buena parte? ¿Qué quiere decir Jesús? Muy interesante, ¿verdad? Si no tenemos esta buena parte, todo lo demás no importa. No sirve, no funciona. Entonces vale la pena saber cuál es esa buena parte que María ha escogido. Ahora, aquí tenemos que entender algo muy, muy básico. Lo obvio muchas veces queda sin decirse, ¿verdad? Sobre todo en un matrimonio, una familia, una cultura. Lo obvio muchas veces queda sin decirse. Y esta historia tiene ciertos elementos de estos. Porque toda cultura tiene cosas que son comprendidas y pocas veces se mencionan. Y pocas veces se mencionan porque todo el mundo lo entiende. Es algo por dado, que así es, así somos. Por ejemplo, entre los estadounidenses
El individualismo es algo inmenso, inmenso. Y nosotros sencillamente, cuando vamos a la Biblia, asumimos que todo lo que leemos en la Biblia es para mí. No para nosotros, sino para mí. Porque estamos viendo la Biblia a través de lentes culturales. Y la verdad es, casi toda la Biblia se escribe a nosotros, no a mí. Cristo murió por mí. Pues sí, pero no es exactamente lo que la Biblia dice, que murió por todos, por nosotros. Y casi todos los verbos y pronombres y todo esto en la Biblia son nosotros, ustedes, todos. Así que esta es una parte de la cultura de este país. Hablemos un momento de una boda latinoamericana, programada para las 2 de la tarde. ¿Por qué se ríen? Esto se entiende diferente, ¿verdad? De cultura a cultura. Y nadie tiene que decir nada, porque se entiende. Queda sin decirse. La Biblia tiene que entenderse dentro de su contexto cultural. Porque la Biblia no quiere decir lo que nosotros queremos que diga, sino lo que Dios dijo en el contexto apropiado. Es para todos nosotros, por supuesto, pero para entenderlo correctamente, tenemos que entender a veces aquellas cosas tan obvias que quedan sin decirse. Y como digo, hay ciertos elementos aquí en esta historia, porque en los días de Jesús, la hospitalidad era algo tan enorme, tan grande, tan inmenso. Para muchas personas la hospitalidad lo era todo. Y sabes que en esa parte del mundo así es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tenemos personas en esta iglesia que se criaron musulmanes y aunque son seguidores de Cristo Jesús, te van a decir que hasta el día de hoy, si entran en tu casa, la primera cosa que hacen es quitar los zapatos y si entran por primera vez siempre con regalo en la mano. O sea, hay ciertos elementos de hospitalidad que son para toda la vida, porque es cultura. Es parte de su crianza, parte de su vida, parte de su todo. Y en los días de Jesús, esto de la hospitalidad, enorme. Y muchas veces es el entendimiento cultural tácito que nos ciega a toda la verdad de la Biblia. Es decir, podemos entender lo que está en la superficie sin problema, pero ¿y qué de estos momentos cuando, como en eso de la hospitalidad, algo sucede que es tan obvio en los días de Jesús que queda sin decirse? Leemos este pasaje de Marta y María y automáticamente nosotros aquí en el occidente asumimos que tiene que ver con escoger entre servir o sentarnos a los pies de Jesús. Tenemos que escoger, ¿qué vamos a hacer? Y por supuesto es muy fácil entender por qué pensamos así y es una parte del significado, pero solamente una parte. Porque hay algo mucho más grande, mucho más importante que está sucediendo en este escenario que queda sin decirse, porque todo el mundo lo entiende. Ahora, hace unos años una mujer por nombre Joanna Weaver escribió un libro con este título, y un libro basado en este mal entendimiento de esta historia. El libro se llama Tener un corazón de María en un mundo de Marta, hallando intimidad con Dios en las ocupaciones de la vida. Y seguramente tiene muchas cosas buenas que decir, pero les voy a decir algo. Nunca, jamás
tenemos que escoger entre servir o sentarnos a los pies de Jesús. Las dos cosas son parte de la vida de un seguidor de Cristo Jesús. Las dos cosas son necesarias. Jamás es un asunto de escoger servir. No, yo me siento a los pies de Jesús. No. Tenemos necesidad de hacer ambas cosas a la misma vez. Así que de esto no se trata. Y lo que sucede, como digo, tenemos la costumbre de ver la Biblia a través de los lentes de nuestra propia cultura, que es normal. No digo que es malo, es normal. Y por eso tenemos que estudiar, tenemos que ponernos al tanto de la cultura en los días de la Biblia, para poder profundizarnos, entender un poco más, para hacer la aplicación a nuestra cultura el día de hoy. Ahora, por lo tanto, esta historia sucede en el contexto de la hospitalidad. Ahora, no tan solo esta historia, sino todo el contexto, todo lo que hemos visto aquí en capítulo 10. Por ejemplo, hasta el capítulo 9. En el capítulo 9, ahí al final, los versículos 51 al 56, Jesús está pasando por Samaria y una aldea de Samaria se niega a ofrecerle hospitalidad a Jesús y a sus discípulos. ¿Se acuerdan de esta historia? Es un insulto increíble. Es impensable. No quieren recibir a Jesús y por supuesto tampoco a sus discípulos. Insulto horrible e indignante. No se hace. Hace 40 años, hace 40 años y más, yo era un joven viviendo en Managua, Nicaragua, y un amigo y yo fuimos a Puerto Cabezas en Honduras como un favor para una escuela que había en aquel entonces en Managua, y habían enviado un autobús y estaba en el puerto esperándonos. Entonces en acto de amistad y todo esto, mi amigo y yo dijimos, bueno, nosotros vamos a Puerto Cabezas y vamos a traer el autobús. Entonces fuimos y ahí estaba el autobús, pero había problemas serios con el autobús. Y nos dimos cuenta que fue imposible volver aquel día a Managua porque el bus tenía necesidad de mucho trabajo y no sabíamos qué hacer, jóvenes, no conocimos a nadie. Llegamos hasta San Pedro Sula, si recuerdo bien, y allí dijimos, ¿y qué vamos a hacer? No tuvimos dinero ni nada, y mi amigo dijo, fíjate, yo conocí una vez un misionero gringo aquí en esta ciudad. Ah, ¿de veras? Ah, sí, seguramente nos va a recibir. Y uso la palabra gringo yo porque puedo, ¿verdad? Gringo, pero gringo. Entonces llegamos a su casa, una de esas puertas como prisión o algo así, ¿no? Entonces el tipo sale, ¿sí? Ni un hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieren pasar? ¿Quieren un cafecito? Nada, ¿sí? Y primera vez que lo veo y mi amigo, que supuestamente era su amigo, dijo, fíjate que tenemos un problema con el autobús, que esto, que el otro, y pensamos que no. ¿Sería posible pasar la noche? No. No tiene conocimiento de algún mecánico? No. Hasta luego. Sentimos tan mal. Y eso ni es la sombra de lo que pasa con esta aldea en Samaria, cuando niega Jesús y sus discípulos hospitalidad. Ahora, en capítulo 10, los versículos 1 al 16, Jesús envía a 70 discípulos más, ¿verdad? Anunciar el reino en las aldeas que tengan en el camino.
Y entonces la pregunta, obviamente, ¿cómo le van a recibir? Y luego tenemos la parábola del buen samaritano. Y trata con quién es nuestro prójimo, que hemos dicho. Pero esta aldea de Samaria no consideró a Jesús como prójimo. No, este judío no es prójimo. Mi prójimo son aquellos como yo. Pero, como vimos, lo mismo se puede decir para los judíos. Porque cuando los judíos pensaban en su prójimo, no pensaban en los samaritanos, por supuesto que no. Mi prójimo son mis compatriotas, por supuesto. Y yo creo que todos nosotros tenemos esta misma tendencia. Ahora, por lo tanto, cuando Jesús cuenta esta parábola del buen samaritano, Él muy intencionadamente hace que el héroe sea este samaritano. O sea, todo esto muy a propósito. Y ahora, en este pasaje, fíjense, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Oh. Ahora, por supuesto, es una aldea judía. Ella es judía y conocen a Jesús. ¿Cómo es que no voy a recibir a mi prójimo Jesús y a sus discípulos? Son como nosotros. Muy interesante. El tema para nosotros, ¿cómo recibiríamos nosotros a Jesús en nuestra casa? ¿Qué tal si a las 9 de la noche, recién llegada a casa, una persona de aquí, de esta noche, suena el teléfono, el celular? Hola, soy Jesús. Paso por tu casa a las 10, ¿está bien? No, Jesús, muy tarde. Estoy muy cansado. Fíjate que tengo que levantarme muy de mañana ahí. ¿Qué pasaría, en serio, si Jesús pasara por mi casa o la tuya? Yo recuerdo una vez en El Salvador que recibimos una llamada y nos dijeron que, bueno, dentro de un par de horas pasa por su casa la primera dama de la República con su hija. Oh. Un poco de limpieza. Son los momentos que de veras son de prueba a veces. Marta parece ser la mayor de las hermanas en un hogar prominente, porque es un hogar cómoda de lo que se ve aquí en el pasaje. Y ella hace todo posible para tender la alfombra roja para recibir a Jesús, por supuesto. Darle la bienvenida a Jesús y a sus discípulos involucra todo el hogar y probablemente hogares vecinos, ¿no? Porque seguramente ella está prestando azúcar, no sé qué, leche, lo que fuera de todos los vecinos, porque viene Jesús con 12 apóstoles y ¿qué vamos a servirles? Y me imagino que hubo mucha actividad en toda la aldea. Porque no es cierto, y América Latina es una región tan enorme y tantas culturas, pero en muchas culturas de la América Latina la hospitalidad, así es hasta el día de hoy. La hospitalidad es cuestión no solo del individuo, sino la familia. Porque el honor de la familia está en juego. Y en una aldea pequeña, muchas veces así es. Si viene un
funcionario, si viene una persona de gran importancia, pues la reputación de toda la aldea está en juego. Y todo el mundo está participando, etc. Imagínate que Jesús pasa por esta aldea y específicamente esta casa. ¿Cómo le damos la bienvenida a Jesús en nuestra casa, nuestra iglesia? Esta es la discusión de hoy. Y dice Jesús que María escoge lo principal. Esto es lo que quiero saber. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la buena parte? ¿Cuál es la diferencia? María, a propósito, es una de 4 mujeres en el Nuevo Testamento que se llaman María. Por eso a veces nos confundimos. Pero esta María, dice el texto, se sentó a los pies de Jesús. Radical. Porque nosotros solamente pensamos, muchas personas, pocas sillas. Ella es de la casa, se sentó a los pies de Jesús, quería escucharle. No. Esta frase, sentarse a los pies de un rabino, de un maestro, es un acto de ser discípulo. Y todo el mundo lo entiende. Una de estas cosas que queda sin decirse. Porque todo el mundo sabe que cuando uno se siente a los pies de fulano, está diciendo, fulano es mi Señor, es mi maestro. Es la posición del discípulo. Y resulta que María, obviamente, ha escogido ser discípula de Jesús y sentarse a sus pies con el propósito de escuchar su palabra. Ahora, vamos a recordar algo importante, porque oír su palabra en el Nuevo Testamento significa hacer su palabra. No hay diferencia. Oír es hacer. Nosotros hoy en día decimos, bueno, voy a escuchar y a ver qué voy a hacer. No, oír es hacer en los evangelios. Por ejemplo, Lucas 8, que vimos hace no tanto en versículo 15, más la que cayó en buena tierra, hablando de la parábola del sembrador. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y un poco luego, en versículo 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, ¿por qué es tan radical lo que hace María? En esta época y en esta cultura, como en muchos lugares hasta el día de hoy, el lugar de la mujer, ¿dónde está? En la cocina. Algo que tan obvio que queda sin decirse. No, a la mujer, la cocina, de quehaceres domésticos y todo esto. Y la mujer que quiere aprender algo, pues no va a sentar a los pies del maestro, sino mejor su madre le explique o su papá o lo que fuera después. Porque su lugar está en la cocina. Y el hecho de que una mujer, María, escogiera ser discípula así, tan abiertamente de Jesús, cuando Jesús llega a su casa, y que ella esté dispuesta a tomar esta decisión, es algo radical. Ahora, Jesús, ¿qué dice? Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Les voy a traducir. Eso es lo que dice el griego. Pero dice, un buen discípulo es mejor que una buena comida. Este es el sentido de lo que el Señor está diciendo. Después de todo, Jesús ha preparado el banquete espiritual.
y María ha llenado su plato. Esto es lo que está pasando. María sabe qué es lo principal y nadie va a quitárselo. Pobre Marta. Pero no es cierto que a veces nosotros también hacemos excusas para no estar a los pies de Jesús. No, que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, y a veces son cosas legítimas, claro. Pero no es interesante cómo es que siempre hay excusas válidas para no estar en la palabra, para no estar en la asamblea, para no estar donde uno va a crecer y todo esto. Porque como Marta, siempre estamos ocupados, siempre tenemos que hacer eso. Y son importantes, por supuesto, necesarios, por supuesto. Marta se pierde de lo principal. Está sumamente molesta. Porque la palabra en versículo 40, la palabra que da el texto, cuando dice preocupada en este contexto, significa distraída. Es decir, ella está tan molesta que no puede ni pensar claro. ¿Cuántas veces hemos estado tan molestos, no? Que ni podemos pensar claro. Está quemándose, Marta. Ahora, tenemos que entender el punto principal. No es que ella realmente necesitara ayuda en la cocina. Yo creo que todos nosotros hemos estado en casas grandes en una aldea y casi siempre hay un montón de mujeres y niñas, adolescentes, vecinas. No es que necesite ayuda en la cocina. El asunto por el cual Marta está tan molesta es que María estaba trayendo vergüenza a la casa. ¿Qué dirán los vecinos si la vieran sentada a los pies de Jesús, cuando su lugar está en la cocina? Este es el problema. Y está súper enojada. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán nuestros padres, nuestros abuelos? Si alguien dijera, María estaba sentada a los pies de Jesús, ¿de veras? ¿Y quién estaba en la cocina? Pues Marta, por supuesto. ¿Y dónde estaba María? ¿No sabe cuál es su lugar? Este es el problema en esta cultura. Y como digo, no hay necesidad de decirse, porque todo el mundo lo entiende. Eso no se hace. Ahora, uno podría seguir a Jesús, y había muchas mujeres escuchándole a Jesús en sus giras, en sus enseñanzas, pero cuando se trata de entrar en la casa de uno, recibirle, es todo. Y todo el mundo sabe que hay lugar para las mujeres y lugar para los hombres. En la sinagoga, los hombres se sentaban en las bancas y las mujeres se sentaban allí atrás, por el otro lado de una pared. Así fue la cultura. Y si Jesús viene a la casa de uno, imagínate, y una mujer de la casa se siente en posición de discípula, en vez de estar trabajando en la hospitalidad, toda la aldea está hablando. Y es una cultura de honor y vergüenza. En estas culturas, hasta el día de hoy, mejor es mentir que traer vergüenza a tu familia, a tu casa. Es mejor robar
robar, es mejor hacer cualquier cosa que traer vergüenza a la familia. La próxima vez que vas por la Biblia, leyendo toda la Biblia, fíjate en todas las muchas menciones de vergüenza y cuestiones así en la Biblia. Adán y Eva, después del pecado, ¿por qué se escondieron? Vergüenza. Vergüenza. Antes de la culpa existía la vergüenza. Es fuerte. Es tan fuerte. Y el problema de Marta no es que estaba sirviendo, pero estaba enfocada en su servicio y en su honor y no en las palabras de Jesús. Ella no está enfocada en lo que Jesús está diciendo. Es distraída, preocupada, molesta. No caigamos en esta trampa, porque es tan fácil. No es dejar de servir para sentarnos a los pies de Jesús, porque no es el punto. El punto es, ella se puso en posición de un discípulo. Uno puede servir y ser discípulo. Y uno puede servir y escuchar las palabras de Jesús. Pero lo que pasa, en este caso, Marta pensó, como muchos hasta el día de hoy, que uno tiene que escoger. Hay personas que quieren servir en la iglesia, gracias al Señor, pero nunca quieren escuchar la palabra. Momentito. Gracias por su servicio. Pero dentro de poco, uno se convierte en fariseo, o peor, porque no crece. Y no crece porque no escuche la palabra. Este es el problema de Marta. Olvidamos a quién servimos. Y como digo, el problema de Marta no es que está sirviendo, sino que está sirviendo sin la incorporación necesaria de las palabras de Dios. Este es el asunto. Y hoy día es tan fácil. Es tan recomendable estar en la asamblea cuando pueda, por supuesto. Pero habrá veces cuando alguien está enfermo, cuando existe cierta necesidad y alguien tiene que manejar el bus o lo que fuera. Y hoy en día tenemos el internet. Uno puede mantenerse al tanto de todo. Así que hoy no tenemos excusa. Pero hasta el día de hoy, siempre hay tantas personas como Marta que piensan que es necesario escoger entre servir y ser discípula. Y María, me imagino, no estuve, no conozco a María, pero me imagino que en la opresión de esta cultura, ella llegó a la conclusión y pensó que, bueno, yo tengo que tomar una posición radical para establecer que una mujer puede servirle al Señor como un hombre. Y a propósito, en todo lo que es el Evangelio de Lucas, siempre estamos viendo contrastes entre hombres y mujeres. Y casi siempre cuando Lucas cuenta la historia de un hombre, cuenta una historia similar de una mujer. Porque en todo lo que es el Evangelio, Lucas está anunciando, por la gracia de Dios, por lo que hizo Jesucristo hoy día, hombre y mujer son iguales. Físicamente, no, por supuesto. Pero espiritualmente, sí. Totalmente. Como judío y gentil.
Jesús entiende claramente a Marta, dice en versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, porque a Marta le hace falta el asunto principal. Y como digo, es muy similar a lo que el Señor le va a decir más luego al joven rico, al príncipe. Y el Señor le va a decir, una cosa te falta. He guardado todos los mandamientos, de veras, una cosa te falta. Mujer, hombre, hombre, mujer. Y es el mismo principio. Así es Lucas. Así era Jesús. Lucas tan solo está contando la historia de Jesús. El servicio es bueno, es necesario, pero su actitud refleja una falta de madurez. Entonces, ¿cómo tratamos este problema? Qué feo estar en esta condición como la de Marta cuando está quemándose, tan molesta que ni piensa claro. No puede razonar ni nada. Escuchen las palabras del Señor Jesús en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O ¿qué tal Filipenses 4, versículos 4 al 8? Regocijaos en el Señor siempre. Me imagino aquel día si el Señor le hubiera dicho a Marta, y Marta, ¿tienes gozo? Sí, tengo gozo. Así son muchos creyentes, ¿verdad? Sí, estoy regocijándome, claro que sí. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Marta, ahí está la solución. Está en tu corazón. Qué interesante cuando dice aquí en este pasaje Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Pensemos en lo que esto significa. El Señor está cerca, no lo relegue a profecías bíblicas de la segunda venida, aunque ciertamente tiene que ver con eso. Pero ahora mismo, el Señor está cerca. ¿Por qué podemos pensar de esta forma? Porque el Señor está cerca. No, yo sé que vendrá. No, el Señor está cerca. ¿No es el Señor que dijo que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo? El Señor está cerca. ¿No dijo el Señor mismo, Apocalipsis 3:20, a una iglesia? Hola, estoy en la puerta. Hola, quisiera venir, quisiera entrar. Hola. Pero la iglesia no quiso recibir a Jesús. Todo está conectado entre sí. El Señor está cerca. Cada día aquí está tocando. Hola. Quisiera tener comunión contigo. ¿Le vamos a recibir? No. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos espacio, no tenemos lugar para Él. Cuidado, no se pierda lo principal, y lo principal no ha cambiado. Lo principal, fíjense, es ser discípulo y hacer discípulos de Jesús. Lo principal. Qué bueno tener buena alabanza, qué bueno orar, qué bueno estudiar la Biblia. Pero estamos aquí en esta tierra para seguirle, para ser su discípulo.
¿Y qué hacen discípulos? Hacen discípulos. ¿Qué hacen discípulos? Que van a ser discípulos. Esto es más que servir solos y pensar que hemos cumplido con nuestro deber. Es ser discípulo. Juntándolo todo, discípulos, aprendices, estudiantes, ¿qué estamos aprendiendo? La palabra de Dios. ¿Dónde la aprendemos? A los pies de Jesús, en la posición del discípulo. ¿Y cuál es el resumen de todas las escrituras? Es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Hay que escoger entre ser y hacer? No. No es hacer que lo importante sea lo importante y lo importante, lo principal, es ser discípulo y hacer discípulos. No se pierda de lo demás tampoco. No es ser discípulo sin servir. No, servir es fruto de ser discípulo. María se niega a ser definida por las reglas aceptadas por la sociedad. Y yo temo que muchas veces las reglas que tenemos en las iglesias no son reglas bíblicas, sino de la cultura. Y aquel día cuando vino Jesús a su casa, María dijo, basta ya. No voy a permitir que la cultura me defina. Aquí me voy a poner porque yo quiero ser discípula de Jesús. Yo sé que soy mujer y yo sé lo que es la hospitalidad, pero alguien tiene que decir por acción lo que muchos están pensando. Basta ya. Yo como mujer tengo el mismo derecho de entrada en el reino de Dios como cualquier hombre. Y yo tengo el derecho de ser discípula de Jesús igual a cualquier hombre. Y el Señor dijo, María ha escogido la buena parte. Déjala. Nadie se la va a quitar. Es de ella. Tremendo. Una consecuencia inmensa de la venida de Jesús es ver que las diferencias tradicionales entre hombres y mujeres ya no se aplican a sus discípulos. Ahora, cuidado, no es decir, como digo, hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, hay muchas diferencias entre judíos y gentiles, pero ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo Jesús uno somos. Pero el judío siempre es judío, el gentil siempre es gentil, pero espiritualmente tenemos el mismo acceso. Lo mismo con hombre y mujer. Mujer, en la cocina. Es tu lugar. Cuidado. Cuidado. Muchas veces el Señor nos está observando, ¿no? Y algún día tú, Señor, llegas a donde San Pedro y entras en el cielo y el Señor dice, oye tú, a la cocina. Tengo hambre. Cuidado. Pero el punto principal es simplemente que todos tenemos el mismo derecho de entrada. Y así, esto es lo que hizo Cristo siempre, ministrando a las prostitutas, a los ciegos, a personas con leprosos, bueno, viudas, infantes, niños, las personas que no contaban para nada. El Señor estaba abriendo el reino de Dios para todos. Hasta las mujeres, gracias a Dios. Y Lucas 10:42, cuando Jesús habla de Marta, si tú estás afanado y preocupado, en lugar de estar en paz a los pies de Jesús, puede ser que necesitas un ajuste en tu vida.
ajuste de corazón, de actitud, porque hay paz a los pies de Jesús. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Y dijo Pablo, hay una manera para pensar en lo que es bueno, lo que es positivo, lo que es puro. Y en esta forma, Dios mismo tiene cuidado de nuestro estado emocional y espiritual y mental. En otras palabras, gracias al Señor, no tenemos que decidir entre ser María o Marta. Hemos de ser ambas a la misma vez, sirviendo porque somos discípulos, pero sirviendo con ojos abiertos, oídos abiertos, manos abiertos, corazones abiertos, recibiendo las palabras del Señor, meditando en estas palabras, aún en el momento de estar sirviendo, en lo que Marta hubiera hecho. Pero en vez de enfocar las palabras de Jesús, estaba molesta, preocupada, enojada. Pobrecita, perdió una oportunidad única el día que Jesús vino a su casa. Yo no quiero perder esa oportunidad y no quiero escoger entre estas dos posiciones. No tengo que hacerlo, tú tampoco. Padre Santo, gracias te damos por esta historia tan linda. Una historia que una vez pensamos en la cultura, pues se nos abre. Y claro, Señor, podemos ver las diferencias obvias, pero pensar en lo que está pensando Marta en cuanto a la posible vergüenza sobre su casa, sobre su aldea, cuando lo principal es simplemente estar en la posición del discípulo. Y te suplico, Señor, que esta semana que muchas veces estamos regresando de los trabajos o tenemos circunstancias en la familia que nos dejan con el corazón preocupado, hasta enojada a veces. Te lo confesamos, Señor, que por nuestra naturaleza humana así nos pasa a veces. Que podamos, Señor, recordar las palabras de Jesús que hemos visto esta noche. Juan 14, Filipenses 4. Recordando que hay otra forma, otra manera en la que tenemos que vivir. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia, y todo te lo suplicamos en el nombre tan precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.